Somos templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, alma y espíritu es el lugar donde Dios quiere habitar. Primera de Corintios capítulo 5 dice en el versículo 7 dice: limpiémonos pues de la vieja levadura para que seamos nueva masa, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. A veces creemos que el estar en una misión, en una iglesia, es el templo de Dios. No, es el lugar donde se congregan los que tienen a Dios, los que portan al Espíritu Santo. Dice la palabra 1 de Corintios 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Se me hace algo tremendo que la gente diga: ¿a qué iglesia vas? ¿Dónde te congregas? ¿A qué misión perteneces? Cuando el verdadero templo no son 4 paredes, sino eres tú, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Dice la palabra 1 Corintios 6, versículo 20. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El pueblo de Israel tenía un templo para sacrificar ovejas, para ofrecer incienso, y aquello era copia de lo que es el sacrificio perfecto, el cordero que quita el pecado del mundo, el cual es Cristo. Juan 1:29 dice: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el cordero. Las ovejas que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran copia de lo que es el sacrificio del Cordero de Dios, que es Cristo. Y la Pascua que se celebraba entre Israel, aún en Egipto, representaba la liberación de la esclavitud de Egipto, cuando comían el cordero y ponían la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Eso era una protección, cubierto con la sangre de Cristo, cubierto con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Es necesario congregarte? Sí, es necesario congregarte. Dice la palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿A dónde me congrego? Dice la palabra: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré. No es necesario un templo grande, un local grande. Donde 2 o 3 estén hablando del Señor, donde 2 o 3 estén alabando a Dios, donde 2 o 3 se menciona a Dios, se lee la palabra, se ora, allí está Dios, porque esa es la promesa de Dios. Pero déjame decirte, déjame aclararte que Dios no habita en locales. Dice Hechos capítulo 17. Y dice la palabra en el versículo, escucha lo que dice Hechos capítulo 17, para los que quieran entender este tema. Es importante, mis amados, porque dice la palabra: el Dios que hizo el mundo, Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no está en ningún local. Dios está en tu cuerpo, alma y espíritu. La orden es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Tú eres el templo. Lo que Israel quiere construir y que andan firmando la paz entre Jared Kushner, Donald Trump y los árabes e Israel, quieren construir un templo
para ofrecer sacrificios, negando y rechazando el sacrificio hecho por Jesucristo, el cual es el único que nos da el acceso a la vida eterna. No, dice el Dios que hizo el cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra 2 de Corintios 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tu cuerpo es el templo de Dios. El lugar donde quiere habitar Dios es tu cuerpo, alma y espíritu. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta, no de tu casa, sino de tu corazón. El que me abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es una relación íntima, personal con cada ser humano. Cada quien es una iglesia, un templo para adorar a Dios o para adorar al enemigo. Tú decides que tu cuerpo sea dirigido por el Señor, por el Espíritu Santo, por la presencia del Padre y la presencia de su Hijo, o por el enemigo. Es necesario reunirse, sí, para alabar a Dios, para orar en unidad. Es necesario, si no me reúno porque estoy en un bote, en un barco, porque según las misiones ya tú eres un pecador cuando no te congregas. Pero hay excepciones. Si tú trabajas de marinero y hay gente que se va por 6 meses a alta mar, ahí en ese bote donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. En una montaña donde 2 o 3 estén reunidos, ahí está el Señor. No es una regla que tengo que estar en un templo, en un local, porque yo soy la iglesia. Yo soy el templo de Dios. ¿Qué verso leyó? Hechos capítulo 17, versículo 24, 25, 26 y 27. Ahí te aclara que Dios no habita en locales hechos por manos humanas, pero sí Dios habita en tu cuerpo, alma y espíritu. Por eso la palabra dice en Jeremías 31, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con Israel y en el monte Sinaí, sino un pacto que voy a escribir mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Por eso tenemos conciencia, por eso sabemos el bien y el mal, porque las leyes de Dios, la Torá, la palabra, la Taná, está adentro de nosotros en el ADN y sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Tú eres el templo de Dios. ¿Te vas a congregar? Que sea con gente sana, con gente que ame a Dios, que no haya chisme, para salvaguardar la mente y el corazón. Y si tú no tienes, porque no puedes congregarte, no eres un pecador, no eres un mundano, como dicen las misiones. Este ya se descarrió, porque quizás no te dieron 2 domingos, pero no preguntaron si estabas enfermo, si estabas en el hospital, si estabas preso injustamente. Hay raras excepciones. El congregarse o no congregarse no define el estatus de una persona, sino las acciones. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos se conoce el árbol. Una persona se sabe si es o no cristiana con las actitudes, con la forma de hablar, con la forma de caminar. Todo eso define quién es un cristiano y quién no. Una persona cuando habla se define si es cristiano. Cuando camina, la forma de vestir se define si representa el templo de Dios o representa
el templo del enemigo. Dice la palabra, vosotros sois el templo del Dios viviente. Tu cuerpo es el templo. Las cuatro paredes de una congregación, eso es, congregación, donde nos congregamos los que tenemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. No son las cuatro paredes las que albergan la presencia de Dios, la unción de Dios. Somos nosotros los seres humanos los que recibimos al Espíritu Santo, los que recibimos la unción de Dios, los que recibimos la presencia de Dios. Es a nosotros que nos quiere Dios. Yo estoy a la puerta y llamo a tu corazón. Si alguno abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El ir a la congregación es bueno. El adorar a Dios con personas es bueno. Pero hay circunstancias en un hospital, donde estás en una enfermedad, en alta mar, donde la gente se tiene que reunir con 2 o 3 para adorar a Dios. Pero las misiones vienen y dicen, no, ya ese se descarrió, ese ya no es nada. Aunque tú decidas adorar a Dios en alta mar, ya en algunas misiones, no en todas, eres una persona que ya dejó de ser cristiana. Por eso la palabra del Señor en esta hermosa mañana te dice, tú eres el templo del Dios viviente. Las cuatro paredes es donde nos congregamos los que llevamos la presencia del Espíritu Santo y los que vamos a adorar y alabar el nombre de Dios. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero sí habita en tu templo, que es tu cuerpo, alma y espíritu. Y el primer mandamiento poderoso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque ahí quiere entrar Él, con toda tu mente, porque quiere dirigir tu mente, y con todas las actitudes de un siervo y sierva del Señor. El primer templo eres tú. El segundo templo eres tú. El tercer templo eres tú. Y el cuarto templo es el local donde nos reunimos los que llevamos la presencia de Dios. Hay dos cosas diferentes. Tú eres la iglesia. Tú eres el templo de Dios. No es donde te congregas. No. Ese es un local de reunión. La iglesia eres tú. Cristo murió por ti, no murió por cuatro paredes. Cristo derramó su sangre por ti, no por cuatro paredes. Porque Dios amó al mundo. ¿A quiénes? A los seres humanos, que dio su vida para salvarnos. Su sangre fue derramada por tu templo, alma y espíritu. Por eso dice la palabra, los cuales tienes que servir a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, 2 Corintios 6, 16. El cual Dios entrará, habitará en nosotros, y Él será nuestro Dios, y nosotros seremos sus hijos. 1 Corintios 6, 16, 2 Corintios 6, 16 al 19, y Hechos capítulo 17, 20 al 26. Léelo. La mujer samaritana le dijeron, ustedes dicen, los de Samaria, que en Jerusalén dicen los judíos que hay que adorar a Dios por el templo. Y los samaritanos decían que era en el monte Gerizim donde había adorar a Dios. Pero Cristo le dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, verso 20, vienen días en que no se va a adorar ni en Jerusalén ni en este monte. En Jerusalén, porque el templo iba a ser destruido. En el año 70 fue destruido. Cristo dijo en Mateo 24, 1 en adelante, días vendrán en que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Está hablando del templo, Mateo 24, 1 en adelante. Y también los samaritanos decían, no, es en el monte Gerizim. Y otros dicen, es en el monte de Sinaí donde se recibió los 10 mandamientos. Pero Jesús dijo, vuestro Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. No va a ser aquí, no va a ser allá. Va a ser en todo lugar. En tu casa puedes adorar a Dios. En el carro debes de adorar a Dios. En el trabajo debes de adorar a Dios. ¿O solamente eres cristiano cuando te reúnes en un local? Hay gente que es cristiana únicamente en el local. No, tú tienes que ser cristiano en tu trabajo, en la universidad. Tienes que llevar a Yeshua, a Jesucristo, adentro de ti.
porque Él es tu guiador, Él es tu pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él es tu pastor, tú eres guiado por el pastor de pastores. Hay pastores, sí, siervos de Dios y siervas de Dios, pero el verdadero pastor es Cristo Jesús. Es el que da la vida por cada uno de nosotros. Él es el que nos pastorea. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién te libra de los problemas? ¿Las cuatro paredes? No. ¿Quién te libra de los problemas? Dios. De las enfermedades, Dios. Dale la honra y la gloria al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, los cuales es el templo de Dios. Mira lo que declara. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Medítalo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, igual a iglesia, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿A dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, los cuales es el templo real de Dios. Hay que congregarse. La palabra dice Hebreos que debemos de congregarnos. Por eso se le llama congregación a los locales de reunión, donde nos congregamos los que llevamos la presencia y el Espíritu de Dios. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias. Quería compartirles porque me comentaron: hermano, fíjese que estoy en alta mar y no me he podido congregar. Y estoy dando este mensaje porque hay raras excepciones que tú no te puedes congregar porque estás en alta mar, porque estás enfermo, porque estás incapacitado. Hay que llevarte el culto a tu casa. Así como Hechos 2:42, comían en las casas y hacían oraciones y se daba la palabra, dice Hechos 2:42 en adelante, y comían con sencillez, compartían, convivían. En cada casa se llevaban alimentos, compartían y tenían todas las cosas en común. Ojalá que volvamos a la senda antigua y que entendamos que tú eres el templo de Dios, tu cuerpo es el templo de Dios. Tu alma y espíritu son el templo de Dios. Eso es lo que debemos de cuidar. Cuerpo, alma y espíritu, los cuales fueron comprados por la sangre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Tú eres el templo real de Dios, no el que va a construir Israel, no los locales donde te congregas. Eres tú el que tienes que vivir en santidad. Eres tú el que tiene que guardarse sin mancha y sin arruga, porque no entraremos al cielo de lo contrario. Por ende, Dios dice: tu cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y termino con este versículo. Este tema es interesante porque dice la palabra en primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, y dice en el versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bendito es su nombre. Alabado es el nombre de Dios, que nos da la palabra, que nos da la enseñanza. Tú eres el templo de Dios. Donde te congregas es un local de reunión que tiene importancia en la vida espiritual, porque ahí llegan los congregados o los que se congregan, que llevan la presencia del Espíritu Santo, que llevan la unción de Dios, que llevan alabanza, que llevan oraciones, que llevan ministración, que llevan predicación. Y es hermoso
cuando 2 o 3 o 200 o 500 nos reunimos para bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Muchas gracias. Hasta la próxima.